¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? En este video quiero dirigirme muy especialmente a aquellas personas que no han decidido su voto todavía para la segunda vuelta electoral. Quiero dirigirme también a aquellos peruanos que puedan verme y escucharme, que planean no ir a votar, que planean ir a votar, pero votar en blanco o viciar el voto. Y también quiero dirigirme a aquellos que en este momento piensan votar por la posición del señor Castillo, por el Partido Perú Libre. Es legítimo y democrático que así lo quieran, pero quiero dirigirme a ellos en particular, sobre todo a aquellos que quieren votar por el señor Castillo, no porque tengan una posición de izquierda radical o una posición extremista, como muchos de los acompañantes del señor Castillo o de los miembros del Partido Perú Libre, sino que lo están haciendo simplemente porque o no quieren votar por la señora Fujimori, por el antivoto que ella tiene y que sabemos que es muy fuerte, o simplemente porque ante la eventualidad de votar por uno o por el otro, prefieren votar por el señor Castillo, pero no son partidarios ni de cambios sustantivos y drásticos en la economía peruana, ni de reformas constitucionales que pongan en peligro la estabilidad democrática. Todos ellos me dirijo en este video. Quiero decirles, sobre todo de este gran grupo, a los más jóvenes, a los que son peruanos menores de 40 años y que definitivamente no vivieron las políticas económicas y las implicancias sociales que tuvieron estas políticas en los años 70, 80, y que bajo ese modelo, que seguía toda América Latina, es cierto, no lo seguía Perú solamente, se ejerció una presencia muy fuerte del Estado, más de 100 empresas públicas, uso indebido del gasto público por encima de las posibilidades fiscales, gran inflación, precios controlados, subsidios, control de importaciones y obviamente un grave problema de inestabilidad, de incertidumbre y de efectos negativos en la pobreza y en los niveles de empleo. Eso fue lo que vivimos en el Perú. Los que tenemos más de 50 años lo conocemos muy bien. Es decir, para aquellos jóvenes, que son el 30% de los que van a votar este próximo 6 de junio, pues esa es una situación que no la han vivido, probablemente tampoco han tenido la oportunidad de estudiar esa situación que ocurrió en esas épocas. Por lo tanto, cuando algún candidato, particularmente el señor Castillo, les dice que hay que cambiar la Constitución, que hay que poner empresas públicas, que hay que nacionalizar los recursos naturales, que hay que desconocer los contratos ley con las inversiones extranjeras, que hay que eliminar las exoneraciones, y en fin, un conjunto de elementos que ustedes están escuchando en esta campaña de la segunda vuelta electoral. Cuando ustedes escuchan eso, y ojo que son un tercio de los que votan, los que pueden votar este próximo 6 de junio, pues no sienten realmente temor porque, como digo, no han conocido lo que significó eso. Y como eso solo puede ocurrir si le preguntan a sus padres, si todavía viven, a sus abuelos, ¿no? Ellos les van a decir qué significó los años 70 y los 80, con esas mismas políticas o con políticas muy parecidas, pero en otro contexto, donde todavía, por lo menos en América Latina, muchos países apostaban por esas políticas en ese tiempo. Perú y América Latina se endeudó porque no pudo manejar de otra manera sus inmensos gastos, y ese endeudamiento finalmente significó que todos los peruanos tuviéramos que pagar con la hiperinflación y con el ajuste posterior en los 90, digamos, las cuentas de esa situación que en algún momento se pensaba que era buena para el Perú. Dicho esto, me dirijo ya no al tema ideológico, político, sino que después de haber escuchado el encuentro de los candidatos en Chota, Cajamarca, ustedes también lo escucharon,
Y luego de haber escuchado en varias entrevistas y declaraciones, sobre todo al señor Castillo, al señor Cerrón, a los congresistas electos de Perú Libre y a algunos otros militantes de Perú Libre, que no son muchos, pero los que han salido a exponer, claramente estamos en una posición que ya no cabe duda, es una posición que plantea llegar al poder, o sea, ganar la elección del 6 de junio, llegar al poder el 28 de julio en Perú, e implantar una economía estatista, populista, que sin duda no es lo que necesita. Y yo me quiero dirigir a ustedes porque lo que quiero en este video es explicar por qué no van a funcionar las propuestas principales que están haciendo el señor Castillo y colaboradores, ¿no? ¿Por qué no van a funcionar en la práctica? ¿Y cuál es el impacto que eso va a tener en ustedes? Ya no en los políticos, la economía en general, no, en ustedes, en cada uno de ustedes que van a tomar una decisión y están en este momento pensando o están en la posición de votar por el señor Castillo. La parte principal del planteamiento del señor Castillo de Perú Libre es cambiar la Constitución. Entonces uno inmediatamente se pregunta por qué. Y ellos, cuando se les pregunta esto, contestan porque la educación tiene que ser un derecho fundamental y no se puede lucrar con la educación, porque la salud es un derecho para todos y no se puede lucrar con la salud. Muy bonito discurso, pero ¿eso qué significa en la práctica? En la práctica significa que ellos quieren cambiar la Constitución siguiendo ese argumento, porque aparentemente en la Constitución, si eso cambia en el texto, ¿no es cierto? Y para lo cual hay que hacer una asamblea constituyente o hacer lo que dice la actual Constitución en el Congreso nuevo, ¿no? Es decir, hay que tomarse un tiempo, 1 o 2 años para hacer ese cambio. Y entonces, supuestamente, la educación sí va a ser para todos y la salud sí va a ser para todos. Bueno, el hecho que esté en la Constitución o no, no es una garantía de que ello ocurra. Y para mayor demostración de esta aseveración, voy a leer el artículo 7 de la Constitución actual, vigente en el Perú. Artículo 7, todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Artículo 7 de la actual Constitución. Es decir, el señor Castillo no dice la verdad cuando señala que hay que cambiar la Constitución para poner este artículo en la Constitución, porque ya está puesto, ¿no? Y el artículo 13 del mismo capítulo, que es el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, señala que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, etc. En otras palabras, la respuesta que da el señor Castillo, que dan los voceros, que hay muy pocos de Perú Libre, con respecto a por qué quieren cambiar la Constitución, es principalmente, revisen sus declaraciones, porque quieren convertir la educación en un derecho para todos y la salud en un derecho para todos. Muy bien, eso ya lo dice la Constitución actual, no hay por qué cambiarla para eso. Lo que hay que hacer es aplicar la Constitución actual. Pero bueno, vamos a ponernos en la hipótesis de que se cambia. Ya estoy demostrando que con el cambio no va a pasar mucho, o casi nada, o nada, porque por ahí no está el problema. Entonces, sigue, segundo argumento, el señor Castillo, ya preguntado con mayor detalle, y quizás por eso el señor Castillo no quiere dar entrevistas en este momento, sino a ciertos medios que no lo van a poner mucho en apuros, y por eso no quiere hacer más debates, claramente, porque sabe que un debate es una exposición donde él va a tener que sustentar, no como en Chota, donde él arregló las condiciones para el encuentro y el debate a su manera, no, un debate democrático, manejado independientemente, sin ninguna parcialidad para nadie. Allí tendría que hacer lo que tiene que hacer, lo tienen que hacer los dos candidatos, responder, sustentar, explicar, debatir. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque esto que estoy diciendo es la verdad.
O sea, es lo que ustedes pueden constatar abriendo, por favor, la Constitución del 93. Entonces, descartado por este argumento que estoy desarrollando, que sea necesario cambiar la Constitución para garantizar esos derechos, lo que queda es decir que se cumpla la Constitución. Entonces, para eso no hay que cambiarla, hay que hacerla cumplir. Eso depende de las políticas de gobierno, de todo lo que significa la aplicación de ese artículo constitucional y no de la Constitución misma. Pero bueno, sigamos la argumentación, por favor, y ustedes que me están escuchando, síganla también. Yo no quiero convencerlos solamente porque estoy diciéndolos. Ustedes pueden revisar la información y los datos que estoy dando y pueden tomarse su propia reflexión crítica al respecto y tomar una decisión propia, independiente. Pero hay que conocer el tema. Entonces, siguiente punto, como en un debate, esto es lo que le dirían al señor Castillo, entonces él sigue diciendo, ¿pero por qué? Porque al sector educación hay que ponerle el 10% del PBI y al sector salud el 10% del PBI. ¿Cuánto es el PBI? Bueno, el PBI al año 2019, porque ahora está más bajito por la recesión, por la crisis sanitaria, a fines de 2019 más o menos era cerca de 220.000 millones de dólares. Producto Bruto Interno, la riqueza generada por todos los peruanos durante un año. Muy bien. Si él quiere poner el 10% del PBI de educación, él quiere poner entonces 22.000 millones de dólares para educación y 22.000 millones de dólares para salud. Ya no contemos agricultura y otro sector que él quiere priorizar 4 sectores. No contemos educación y salud. Yo quiero con estas cifras demostrarles que eso tampoco es posible, que el señor Castillo o no ha revisado bien las cifras, o no lo están asesorando bien, o sí sabe lo que está diciendo, pero sabe que eso no se va a poder cumplir. Él quiere llegar al poder y usa estos argumentos, que son argumentos que podrían sonar muy bonitos, pero no funcionan, para tratar de convencer a quienes todavía dudan o a quienes no han decidido, digamos, el voto o asistir a votar. Yo quiero darles este dato. En el año 2021, es decir, este año, que es el presupuesto que va a funcionar con el nuevo gobierno entre julio y diciembre. Esas son las reglas de juego. No es una tiranía, una dictadura donde el que llega va a hacer lo que quiere. No tiene que seguir las reglas de juego de la democracia, de la institucionalidad. Hay un presupuesto general de la República, hay una ley de presupuesto ya aprobada por el Congreso el año pasado, de este año, del 2021, hay una ley de financiamiento, hay una ley de endeudamiento, y claro, se pueden cambiar, pero necesitan cambiarse en el Congreso, no la puede cambiar él si fuera presidente solamente porque tiene ganas de hacerlo. Hay que respetar ciertas formas de hacer las cosas, porque esto es una democracia como una institucionalidad, donde hay deberes y derechos, donde hay derechos, pero también hay deberes, donde hay reglas de juego, donde no se puede hacer lo que uno quiere, salvo que quiera estar en una dictadura o en una autocracia disfrazada de democracia. Muy bien, fíjense el dato que les voy a dar. Recuerdan que entonces el señor Castillo ha dicho 10% del PBI para educación, 10% del PBI para salud. Ni siquiera contemos los otros sectores. Bueno, ¿saben cuánto es en dólares el valor del presupuesto total del Perú en el año 2021? Para todo el año, por supuesto. 55.000 millones de dólares. Quiere decir que si él cumpliera su promesa, vamos a seguir la lógica que él dice, de poner el 10% del PBI en educación y el 10% en salud. Por cierto, educación y salud son sectores de altísima importancia, pero hay que plantear políticas que se puedan hacer, ¿no? Si él cumpliera o quisiera imponer este criterio de 10% más 10% de educación y salud, ¿no? Entonces serían 22.000 millones de dólares más 22.000 millones de dólares, ¿no? 10% del PBI, son 44.000 millones de dólares. 44.000 millones de dólares en dos sectores para un presupuesto de 55.000 millones de dólares. Es decir, quedarían apenas 11.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar remuneraciones, para pagar pensiones, para sustentar todo el aparato público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para pagar las inversiones que necesitamos a todo nivel, inversiones públicas me refiero,
para pagar la deuda interna y la deuda externa, es decir, no quedaría casi nada para todos esos temas. Además, que muchos sectores se quedarían sin recursos, bajo esa lógica. Voy a suponer que el señor Castillo está a mi costado y me dice, no puede, señor Cornejo, eso no lo voy a hacer en un año, lo voy a hacer en los 5 años de mi gobierno, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, vamos a suponer que va a destinar no 22.000 millones en el primer año, sino que va a destinar más o menos unos 5.000, 6.000 millones de dólares para educación y 6.000 millones de dólares para salud, ¿no? O sea, son 12.000 millones de dólares. Con lo cual, igual, estamos en un problema porque el 64% del presupuesto actual ya está comprometido con remuneraciones, con pensiones y con gastos de bienes y servicios. Y el 12% restante, 64 primero, 12% restante para el pago de la deuda interna y externa. Ahí nomás hay 76%. Solo queda 24% para inversiones, pero eso no lo puede dedicar a gasto corriente, salvo que quiera malversar fondos debutando como presidente. Y podría cambiar el presupuesto, sí, tiene que ir al Congreso, tiene que hacer una reformulación, una ampliación o una nueva ley de presupuesto y tendría que discutirse en el Parlamento, tiene que cumplir las normas que la Constitución establece, porque no se puede hacer cualquier cosa con el presupuesto, si no se genera déficit fiscal, inflación, etcétera. No se puede usar gasto para inversión en gasto corriente. Son dos conceptos diferentes. Entonces, ni por un lado ni por el otro. Además, ¿realmente ustedes creen que el problema de la educación y la salud es aumentar el presupuesto? Claro, en algún momento será, perdón, aumentar el presupuesto, pero principalmente tiene que ver con qué políticas educativas y qué políticas de salud tenemos. Yo no lo he escuchado hablar de políticas educativas siendo maestro. Yo he escuchado solamente hablar de esto que estamos diciendo, ¿no? Tampoco le he escuchado hablar de políticas de salud pública. Lo que tenemos que hacer en educación es revisar los contenidos educativos, es volver a una educación en valores o recuperarla, vamos a decirlo así. Es tener una educación que permita que el estudiante efectivamente cuando termine su educación básica pueda trabajar, pueda tener 1, 2 o 3 idiomas adicionales, pueda saber leer, escribir, comprender lectura, hábito de lectura y pensamiento complejo, pensamiento crítico. Por ejemplo, y en salud, no queda ninguna duda que tenemos que tener un sistema coordinado, unitario de salud pública dirigida con objetivos de corto y mediano plazo y una base fundamental que tendría que ser la prioridad, que es la atención primaria de salud como elemento preventivo fundamental antes que curativo recuperativo, como se entiende actualmente. Entonces, el tema va por ahí, las políticas. Y es cierto que hay que corregir muchas cosas en educación y salud y que al Estado le corresponde hacer buena parte de esa tarea. Eso no es solamente aumentando el presupuesto, que ya demostré es prácticamente imposible en las características y niveles y porcentaje que está planteando el señor Castillo. Porque hay una realidad. El Perú y el presupuesto del público en el Perú tienen una distribución, una manera de organizarse. ¿Ya? No va por ahí el asunto. Y entonces, si no va por ahí el asunto, yo creo que ellos lo saben. Lo saben. Pero lo que quieren es llegar y luego ya hacer lo que corresponde hacer, que es su verdadero pensamiento, que está en el plan, que está en el Jurado Nacional de Elecciones de Perú Libre, donde plantean un modelo intervencionista, demagógico, con controles, intervenciones estatales, poniendo como ejemplo la economía boliviana, no dicen la venezolana, pero está sobreentendido, y la ecuatoriana de Correa, en fin. Entonces, el verdadero motivo por el que quieren cambiar la Constitución no es lo que dice el señor Castillo. Quieren cambiar la Constitución porque quieren cambiar el título tercero de la actual Constitución, que es el régimen económico. Quieren cambiar 2 o 3 artículos fundamentales. El 58, que plantea la economía social de mercado, que hasta ahora no se implementaba en Perú. Otra razón para implementar lo que dice la actual Constitución y no cambiarla, porque lo que se ha implementado en el Perú es un proceso de estabilización económica, un proceso de crecimiento con fundamentos macroeconómicos bastante buenos, que permiten que no tengamos más de 3% de inflación
que haya bajado la pobreza más de 30 puntos y que hayamos tenido durante 20 años crecimiento positivo hasta antes de la pandemia. Pero claro, no es suficiente. Todavía un 20% de la población estaba en situación de pobreza, ahora ha aumentado por la pandemia, no por el capítulo económico. Y además hay temas pendientes en educación, en salud, en justicia, en infraestructura, en seguridad ciudadana, por mencionar temas prioritarios. Sí hay que hacer un trabajo, sí hay que cambiar el Estado, cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es poner en la Constitución, constitucionalizar el discurso político que ahora lo están diciendo a medias, ¿no? Para tratar de no asustar, para tratar de en principio, demostrar que son personas que están con la responsabilidad económica también. Eso no es cierto, porque sus propios argumentos los ponen en una situación de entrampamiento del cual no pueden salir. ¿Cuál es el planteamiento económico que está detrás y es lo importante, ¿no? Quieren nuevamente empresas públicas. En los 70 había más de 100 empresas públicas, casi todas deficitarias. No veo por qué hoy deberían haber empresas públicas que no sean deficitarias en sectores donde normalmente es la actividad privada a la que le corresponde hacer la tarea de promover crecimiento, inversión, empleo, ingresos. Está en discusión el rol del Estado en los temas fundamentales. Lo que están tratando de hacer es vendernos la idea de que Perú puede ser una Cuba, que Perú puede ser una Venezuela como la de Chávez y Maduro, ¿no? Eso es lo que está detrás y no lo quieren decir. Prefieren decir, va a ser como Bolivia, va a ser como Ecuador, pero Bolivia y Ecuador están por debajo del nivel del ingreso per cápita de Perú. Bolivia tiene serios problemas fiscales pendientes, como una bomba de tiempo que en algún momento los bolivianos tendrán que resolver, ¿no? Y Ecuador ya cambió de gobierno. Ya se fue por un gobierno de centro derecha que es un poco como resultado de que las políticas del señor Correa no funcionaron, sino el señor Correa o su candidato hubiera ganado las elecciones, ¿no? Entonces, empresas estatales, nacionalización dicen, de los recursos naturales. Los recursos naturales son nacionales. Hay concesiones para que empresas que son extranjeras, la mayoría, como producto de la inversión que han realizado, puedan durante un tiempo explotar esos recursos dejando los impuestos que corresponden, dentro del cual está el impuesto a la renta, parte del cual es el canon que reciben muchos gobiernos regionales y locales, y que sin embargo no utilizan efectivamente y por eso el descontento, ¿no? Además, pues han hecho muchas inversiones. Estas inversiones se pretende, le preguntaron en una entrevista al señor Castillo y le dijeron, bueno, entonces usted va a nacionalizar. Bueno, si no quieren aceptar que solamente se lleven el 80% y el 20% para ellos, el 80% para el Estado. No supo explicar en esa entrevista que el otro día si era el 80% de las ventas o el 80% de las utilidades. Bueno, si es de las ventas, obviamente nadie se lo va a aceptar. Si es de las utilidades, ¿por qué? Ya he demostrado en otros videos que eso también ya pasó. Parece que no se estudia mucho lo que ha pasado. Se repite y se repite y se repite como si no hubiera sido ya una efectiva demostración de que no funciona. El poner un límite a las utilidades de las empresas transnacionales para seguir el discurso que escuchamos, ya ocurrió en los años 70, no solo con Perú, en todo el grupo andino. ¿Y saben qué pasó? No funcionó. Nadie venía. Y los que venían no eran los que tenían que venir porque no son pues las empresas líderes. Nadie va a aceptar que si yo pongo mi inversión y que durante un tiempo tiene que estar mi inversión desarrollándose, luego yo tengo que recuperar mi inversión, pero además tengo que ganar algo. Y esa ganancia me la quieren limitar solamente a la quinta parte. Muy bonito en el discurso, pero ¿quién va a aceptar? Tú aceptarías, emprendedor que me estás escuchando, profesional independiente, empresario pequeño, mediano o grande, pero vamos a hablar de la mayoría que somos los que no somos empresas grandes. ¿Qué aceptarías? Que pongas 100 soles o 1000 soles para invertir con el objetivo de ganar algo. Nadie impone inversión para no ganar. Que sea vamos a decir, de 1000 soles vas a recuperar 10%, que es 100 soles. Ganar, no recuperar. Vas a recuperar 2000 soles más 100 soles.
Y que yo te diga, de esos 100 soles que tú vas a ganar, 20 son tuyos y 80 son míos. ¿Por qué? Yo ya pagué el impuesto a la renta de esos 100 soles, que es el 30%. Y de ese impuesto a la renta, la mitad, el 15%, se ha ido al canon, a todos los lugares donde están los proyectos. Entonces, ¿esto qué va a significar para ti? Para ti. Que durante un primer año, en la eventualidad de que esto se hiciera, que ya sería dañino antes de que empiece ese gobierno, porque hoy, ya con esos anuncios o preanuncios, digamos, ya las inversiones están avisadas, ninguna inversión está funcionando. En este momento ya están paralizados buena parte de los proyectos que estaban en marcha, o desacelerándose, o simplemente esperando quién gana el 6 de junio. Y si ganara la posición que tiene el señor Castillo, no solamente esas inversiones se paralizan, no es Telefónica, Yanacocha, Buenaventura, Saudi, no, es la cantidad de miles de millones de soles y de dólares que tienen que ver con todos los inversionistas peruanos, que 80% son no estatales, o sea, privados. Todos van a estar en desacuerdo cuando les toque su propiedad. Si votas de esta manera, sin pensarlo, solamente por el odio, la cólera o lo que sea, ¿no? O tu convicción de que no puedes votar por la otra opción, ¿no? Entonces, cuando ya la propiedad tuya, la de tu familia, se vea afectada, ¿qué vas a decir? Ah, no sabía. Ah, yo pensé que no iba a ser así. No podrás retroceder, ¿no? Y cuidado, no digas que esto está sucediendo porque no tienes opción, porque como no te gusta la otra candidata, entonces vas a tener que tomar esta opción. Estos dos candidatos están ahí por ti, por mí, por todos los que hemos ido a votar el 11 de abril o los que no hemos ido a votar. Ya en otro video he demostrado que prácticamente entre los 3 millones que fueron a votar y que no votaron por nadie, porque votaron en blanco o viciaron el voto, y los más de 7 millones que no fueron a votar, ahí está la explicación de por qué pasaron estos dos candidatos a la segunda vuelta. O sea que tú, nuestros amigos, familiares, personas que conocemos, nosotros, somos directamente responsables de esto que está pasando. Vamos a volver a cometer otra irresponsabilidad como la de la primera vuelta y vamos a tomar una opción porque no nos gusta la otra candidata o porque realmente no me da la gana de votar por ninguno de los dos o no me da la gana de ir. Y cuando esto afecte tu bolsillo, tu propiedad, cuando tus ingresos se vean debilitados, porque habrá un primer año, quiero decirles, o un gobierno como el que se anuncia si ganara, ¿no? Habrá un primer año de gasto, porque la caja del fiscal tiene posibilidades de endeudarse un poco más sin que haya crisis. Pero como la inversión se va a ir y como el Estado no puede reemplazar a la inversión privada, no puede en las tareas productivas, en las tareas de innovación, de tecnología, tiene que hacer su tarea el Estado, de educación básica, de salud básica, tiene que hacer su tarea de infraestructura básica, de justicia, de seguridad. Eso no está en duda. Pero que empiece a trabajar como empresario en la industria tal, en la agricultura tal, en la minera tal. ¿De cuándo aquí, en los últimos 50 años, ha evolucionado la empresa pública al punto de dejar a un lado a la empresa privada? ¿En qué país? Ni en China, que es un país que se dice también comunista. Ya demostré en otro video que son más pragmáticos que tú y yo, porque tienen a casi toda la inversión extranjera allí en condiciones adecuadas, los están prácticamente invitando a venir en condiciones muy buenas, no los están espantando. Y hablo de China, que es una potencia mundial en este momento. No nos comparemos con otros países que tienen pues economías muy fuertes y que efectivamente tienen estados también más fuertes, pero no para ser empresa privada. Yo no veo en Estados Unidos que alguien esté disputando la posibilidad de convertirse en Google o convertirse en ¿qué? En YouTube o en Instagram, que las nacionalicen
ni estoy pensando en alguna empresa europea que haga las veces de Peugeot o de Citroën, ¿no? Que desplace a Dassault y a otras empresas que son empresas privadas. ¿De cuándo aquí ha cambiado? No estoy enterado. La situación que ahora hay que plantear que sean empresas públicas. Una cosa es plantear que el Estado tiene que cumplir su tarea y otra cosa es decir argumentos que no tienen sustento como los que estoy desarrollando. Entonces, si esto ocurriera, no tengas duda, esto va a ser un primer año de gasto de todo lo que puedan, con inversiones que ya se fueron, peruanas y extranjeras, con retracción de todo lo que es crecimiento en medio de una pandemia y en medio de una recesión. Y además, como no hay inversión y no hay crecimiento, vas a perder tu empleo. El que ya perdiste por la pandemia y el que podrías tener si sigue el crecimiento una vez recuperado. Entonces, ¿de qué vas a vivir? ¿De bonos del Estado? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Estado ya no pueda tener plata, porque si sigue emitiendo y va a empezar la inflación, si no corresponde a un crecimiento. El Estado no tiene esa responsabilidad. En el mundo, las economías funcionan principalmente con el motor de la empresa privada. Y el Estado tiene que ser un Estado fuerte, un Estado regulador, un Estado promotor, pero no un Estado empresario. Ahí está el tema. Yo quería en este video hacer esta reflexión. Ojalá que sirvan para que por lo menos te inquiete el tema, revises lo que estoy diciendo y veas realmente si tiene alguna factibilidad lo que dice el señor Castillo y los voceros de Perú. Yo lo que te estoy diciendo es que no la tiene y te estoy argumentando desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista práctico. Entonces, tenemos una gran responsabilidad este 6 de junio, porque ya ni siquiera está en juego el nombre de un candidato o el nombre de la otra candidata. Realmente está en juego la democracia, la libertad, la institucionalidad, la estabilidad y el crecimiento económico. Que lo que ha habido es una cuestión que no tiene, es un modelo, una aplicación de políticas que no tiene errores, no. Que hay temas por trabajar, sí, pero ninguna mente que sepa, que haya estudiado, está que eso ocurra sin crecimiento y sin inversión. El Estado no puede reemplazar a la actividad privada, como ya le hemos dicho, y los planteamientos del señor Castillo tienen estos serios inconvenientes, además de inconsistentes, ya en los números, en el aterrizaje del tema. Y por eso es que el señor Castillo no quiere que haya debates entre los responsables de planes de gobierno de ambos partidos. No quiere que haya debates entre vicepresidentes, ¿no? Apenas aceptaría, ha dicho hace poco, un debate más entre los candidatos. Sabe que eso es una exposición como debe ser, donde quedarían evidenciados varios de estos elementos que les he explicado en este video. Reflexionemos. Está en nosotros el asunto. No es un tema de otros, es un tema de cada uno de nosotros. Reflexionemos, conversemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, dejemos los ímpetus emocionales, que son válidos y democráticos también, y humanos, y veamos por un momento, por un solo momento, veamos y pensemos en el Perú y en todos los peruanos. Muchas gracias.